Quiero compartir una pequeña ilustración como un testimonio que impactó mi vida cuando lo vi, de un joven que desde los 14 años estaba ya involucrado en las drogas y la delincuencia. Su madre era cristiana, pero este joven se desvió de los caminos y comenzó a vivir una vida fuera de Dios. Él comparte que él había probado todo tipo de drogas. Estaba sumergido en el alcohol, muchas veces preso. Alguna vez estuvo vendiendo droga, fue incautado, llevado preso a muchas cárceles en los Estados Unidos. Fue sentenciado a 21 años de prisión por ser narcotraficante de drogas. Y él contaba en su testimonio de que un cierto día le llevaron a una celda de máxima seguridad, las 24 horas. Y de repente él miró en el escritorio de esa celda un pequeño librito, un Nuevo Testamento. Él lo vio algunos días, no lo abrió, pero al tercer día comenzó a leer el Nuevo Testamento, que frecuentemente el ministerio de los Gedeones deja en diferentes lugares, obsequia la palabra de Dios. Y él cuenta en su testimonio que mientras él comenzó a leer el Nuevo Testamento acerca de Jesús, Dios empezó a obrar en su corazón. Y un día que estaba leyendo sobre la obra redentora del Señor Jesucristo, sin darse cuenta él había doblado rodillas y durante 3 horas comenzó a pedir perdón a Dios de todas sus maldades. Y él dice que él experimentó un poder sobrenatural que jamás ni las drogas ni el alcohol que él había probado le habían provocado. Era el poder de Dios, el poder transformador de la palabra de Dios. Y él dice que ese día él aceptó a Jesucristo en una cárcel, sin que nadie le predicara, solo leyendo la palabra de Dios. En esta mañana, el título de esta enseñanza, de esta prédica, es el poder de la palabra. Como es el mes de la Biblia, queremos compartir acerca de lo que puede hacer la palabra de Dios. Quisiera que abramos, por favor, en 2 de Timoteo 3:16. ¿Por qué la palabra tiene poder? ¿Por qué la Biblia transforma vidas? Porque es la voz de Dios. Porque es una palabra poderosa, diferente a nuestras palabras. ¿Por qué? Porque en ella reside verdad, en ella reside el poder mismo de Dios. Sirve para enseñarnos, para corregirnos, para ayudarnos a vivir en justicia. Timoteo dice: toda escritura es inspirada por Dios. Diga en esta mañana: inspirada. Quiere decir, es dada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en rectitud. Aquí vemos la razón del por qué la palabra tiene poder. Primero, porque es inspirada por Dios. Es dada por Dios a los santos hombres que escribieron la Biblia. 2, es poderosa porque es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, para vivir en rectitud. Muchos quizás no podemos entender el significado del poder de Dios, pero quiero decirle que los que hemos ido a un encuentro, los que hemos escuchado la palabra, sabemos que hemos salido cambiados de ese lugar por el poder de la palabra.
de Dios. Por más elocuente que sea un pastor, bien preparado, si habla palabras solo humanas, no pasa nada. Pero cuando el predicador habla palabra de Dios, todo cambia. Porque la palabra tiene el poder para cambiar, tiene el poder para crear, tiene el poder para transformar. En el principio de toda la creación fue Dios con su palabra creándolo todo. Si vamos al Génesis, dice la Biblia que Él dijo, hágase la luz, y fue hecho. Él dijo, hágase la hierba del campo, y fue hecho. Todo lo que Dios había declarado fue hecho. Y todo lo que está escrito en la Biblia va a ser hecho. Por eso cada palabra, desde el inicio hasta el final de la Biblia, tiene poder. Díganme esta mañana, la Biblia tiene poder. Porque todo lo que Dios dice, se hace. Amén. Por eso es importante que usted y yo seamos portadores de la palabra de Dios. Y cuando hablamos palabra de Dios, vamos llevando poder de Dios en nuestras vidas. En Salmos 33, 6, 9 dice, porque la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas, y por el soplo de su boca fue creadas las estrellas. Porque Él habló, todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme, porque Dios lo dijo. Y cuando Dios lo dice, Dios lo hace. Ahora, ¿de qué depende por qué muchas veces nosotros declaramos la palabra y no sucede nada? Porque a lo mejor declaramos sin creerla, o la declaramos porque sí. Es importante que la fe actúe en nosotros para declarar la palabra. Isaías 55:11, quisiera que abramos en nuestras Biblias. La palabra de Dios ha sido enviada con un propósito. El propósito es dar vida, transformar vidas. Y el propósito principal es dar salvación a la humanidad. Desde el inicio vemos la antesala de la venida de Jesús hasta el Nuevo Testamento. Se habla de la venida del Redentor. En el Nuevo Testamento se cumple la venida de Jesucristo como Salvador y Señor. Isaías 55 dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá su propósito. La palabra de Dios jamás volverá vacía y cumplirá el propósito de Dios. Cuando usted oye palabra de Dios y se siente en el corazón, no volverá vacía esa palabra. O cuando usted la declara a alguien, esa semillita va a dar fruto. Nunca dejemos de proclamar la palabra de Dios. Amén. Porque siempre traerá fruto, no volverá vacía. Dice que será enviada y se cumplirá su propósito. Toda escritura, dice en Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Cuándo se enseña? Cuando alguien no sabe. Así que la palabra de Dios, cuando nosotros la compartimos con alguien, estamos llevando enseñanza de lo que la gente desconoce. Y cuando alguien nos habla de la palabra, nosotros estamos aprendiendo. Por eso me duele mucho cuando veo en las congregaciones, esta no es el caso, espero, que toman poca importancia a oír la palabra de Dios. En esta mañana quiero animar a tener reverencia a la palabra de Dios y a tomar atención, porque ella nos enseña. Diga en esta mañana, nos enseña. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted está
revela conocimiento de algo que no sabemos. También sirve para reprender. ¿Cuándo alguien es reprendido? Cuando ha cometido un error. La palabra de Dios sirve para guiarnos por el camino correcto cuando nos queremos desviar. Quizá usted diga, hoy están hablando como si conocieran lo que yo he estado pasando. No somos nosotros, es la palabra de Dios que nos está corrigiendo, que nos está reprendiendo. Si hemos hecho cosas equivocadas y la palabra es declarada, esa palabra nos corrige. Nos dice, no hagas esto, no es correcto, cambia de actitud. El corregir sirve para vivir una vida disciplinada. Cuando alguien vive en desorden y hay corrección, hay rectitud. Por eso dice que ella sirve para llevarnos a vivir en rectitud. Yo quiero mostrarles en este día 3 cualidades que tiene la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es como un fuego. Pensemos un momento qué hace el fuego. Vamos a Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y que como martillo que quebranta la piedra. Dios dice en esta mañana que su palabra es como el fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Para quemar, dice, para calentar, dar abrigo, pero también sirve para fundir los materiales más valiosos y dejarlos refinados. Cuando se funde el oro y la plata, le quita toda la escoria y queda lo más valioso. Eso hace la palabra de Dios. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, estamos siendo refinados, estamos siendo transformados, estamos cambiando de un estado quizás equivocado a algo precioso. Por eso cuán importante y valioso es tener una Biblia y aprender a leerla, aprender a estudiarla, a amarla, porque somos refinados a través de la palabra de Dios. Lo que a usted y yo nos trajo a este lugar es la palabra, y ella nos transforma. Y yo le invito en esta mañana a cambiar de mentalidad. Si es que a lo mejor no estábamos valorando la palabra de Dios y no la estábamos escuchando con atención, comencemos a oírla y a estudiarla para ser refinados, para que Dios nos haga como diamantes, como al oro puro, porque la palabra de Dios es como fuego, lo dice Él mismo. El fuego nos purifica. Cada vez que escuchamos palabras somos purificados. ¿Nos purifica de qué? De las cosas erradas en nuestras vidas. Quizá aún nosotros tenemos conceptos equivocados, paradigmas, pero Dios nos va purificando de aquellas cosas. A lo mejor tenemos malos hábitos, tenemos vicios y cosas que no están bien en nuestra vida, pero cuando vamos leyendo la palabra, ella nos va limpiando, va quitando la escoria de nuestro corazón y nos va haciendo diferentes. Cuando yo vi el testimonio de este hombre que decía que él fue transformado en la cárcel, él contaba algo poderoso que le sucedió. Un cierto día vino un profeta a la iglesia de la cárcel y le declaró una palabra de parte de Dios y le dijo: este mismo año tú estarás cenando Navidad con tu mamá.
Y él había sido condenado para 21 años. Y él comenzó a llorar porque decía, ¿cómo voy a cenar con mi madre si yo no puedo salir de aquí? ¿Y sabe qué más le dijo este profeta de Dios? En menos de un año tú estarás predicando el evangelio en otras naciones. Y él dijo, ¿cómo? Si yo estoy en la cárcel. Y decía este hombre, la palabra de Dios trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y el testimonio de este predicador era poderoso, porque dice que él, cuando fue condenado, apeló a su abogado que le dio el gobierno, y justo el 1 de diciembre le llegó una carta en la cual había sido aceptada la apelación. Y el director de la cárcel le dijo, no entiendo qué sucedió contigo si tú estabas sentenciado para 21 años de cárcel. Pero quiero decirte que para el 15 de diciembre, prepárate que saldrás libre. Y él dice que cuando era el día de Navidad, él llegó a su casa y su madre comenzó a llorar gritando. Y ella dijo, tú eres el producto de mis oraciones. Yo oraba por ti y Dios le dio libertad, porque la palabra de Dios no solo trae libertad espiritual, también trae libertad en el ambiente material. Y él comentaba y decía que él comenzó a salir a predicar la palabra, porque él, desde aquel día que hizo esa oración en la cárcel, él sintió el poder de Dios al Espíritu Santo y su vida fue cambiada. Que aún dentro de la cárcel ya le hicieron como líder. Y él comenzó a salir a predicar en las calles a las pandillas. Y estuvo predicando y muchos se convirtieron. Y él conoció a un misionero. Y cuando supo el testimonio de este joven, le llevó a España. Y estuvo predicando en España. Y lo tremendo es que el profeta que le habló en la cárcel le dijo, tú vas a predicar en otro idioma la palabra de Dios. Y él decía, ¿cómo? Si yo solo sé inglés. Pero él fue enviado por las misiones y ahora sirve en la Ciudad de México y tenía como 100 iglesias cristianas. El poder de la palabra puede transformar de tal manera que un hombre condenado a 21 años de cárcel, encadenado, conoció la verdad y la verdad le hizo libre. Amén. Porque la palabra de Dios trae libertad, trae cambios. Y no solamente quedarnos conociendo la palabra, sino aún hacer conocer a otras personas. Y él decía algo muy importante: Dios me purificó, Dios me cambió cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, porque allí conocí a Jesús. La palabra de Dios es como un martillo que en buenas manos puede llevar a cosas maravillosas. Quizá usted puede decir, el martillo rompe la piedra, sí, pero también talla cosas maravillosas. Dios nos talla a través de su palabra, porque la palabra del Señor es como un martillo, dice Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Acaso nuestro corazón no ha sido duro como la piedra? El mío sí. Antes de conocer a Jesús mi corazón era duro, pero el Señor con el poder de la palabra vino y quebrantó todo aquello y me dio un nuevo corazón, y le dio a usted un nuevo corazón. Vamos a Ezequiel 36, 26 y dice la palabra: os daré un corazón nuevo y pondré en ti un espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y tendréis un corazón de carne. Eso significa un corazón sensible. Dios tiene la capacidad de quebrantar por el poder de la palabra corazones muy duros. Así que si usted dice, mi esposo, mi hijo, mi familia tiene un corazón duro, predíquele la palabra y verá cómo Dios quebrante ese corazón. Amén. Tan poderosa es la palabra que nosotros debemos valorarla y declararla todo el tiempo, porque ella sirve para tallarnos. Y por último, quiero hablarles de la palabra como la espada poderosa que destruye fortalezas. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice la Biblia. En Efesios 6, usted encuentra que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, no del predicador, no de aquel que a lo mejor va proclamando, sino del Espíritu de Dios. Y por eso hemos sido transformados. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas, aún hasta los tuétanos, y nos transforma y nos cambia la mente y el corazón. La palabra no es estática como otros libros que pueden contener literatura, sino es viva, está en acción, hace cosas y produce cosas en aquellos que escuchamos la palabra de Dios. Cambia los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Qué lindo, ¿no? Saber que la palabra es algo maravilloso y que a través de ella nosotros podemos tomar esa espada y quebrantar aquello que no viene de Dios. Hablemos de guerra espiritual. Jesús utilizó la palabra cuando fue tentado por Satanás. Y él decía, escrito está, pero escrito está, porque él utilizaba la palabra dada por Dios. ¿Cómo ganamos nuestras batallas espirituales? Declarando la palabra de Dios. Ore la palabra de Dios. Tome la Biblia y comience a orar declarándola y haciéndole activa. Y el mundo espiritual será quebrantado. Yo le animo a ser alguien que toma la espada, que es la palabra de Dios, y quebranta todo lo duro. Toda escoria es quitada por el poder de la palabra y aún todo enemigo es derrotado por el poder de la palabra de Dios. Juan 8:32, y les dejo con este verso bíblico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Diga en esta mañana, soy libre por conocer la verdad. Y en la Biblia está la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted ha conocido a Jesucristo, yo he conocido a Jesús y soy libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Dónde encuentro la verdad? En la Santa Biblia. Yo le animo, si usted no tiene una Biblia, adquiérala, cómprela. Y si usted quiere que alguien de su familia, amigos, vecinos, conozcan a Jesús, obséquiele una Biblia. Mi padre fue cambiado cuando un pastor llegó y le regaló una Biblia. Y recuerdo que mi padre se llevó en su caja al cementerio con la Biblia abierta, porque era un hombre que aprendió a leer aún leyendo la Biblia. Pero él fue cambiado del alcoholismo a una vida diferente por el poder transformador de la Biblia. Yo viví esa experiencia y lo vi, porque Dios cambia la vida de una persona cuando nosotros empezamos a proclamar la palabra de Dios. Amén.